Buen día, mi nombre es David Isaí Matalaguna, soy estudiante de la Universidad CNCI Virtual. Voy a presentar a continuación mi proyecto integrador de la materia Diseño de Planta. Muy bien, para empezar este proyecto integrador vamos a contestar algunas preguntas. Se explica qué es el método de la planeación sistemática de la distribución, así como sus fases. Bueno, se utiliza básicamente para identificar, evaluar y visualizar todos los elementos relacionados para que al final se obtengan datos relevantes que indiquen qué departamento debe estar ubicado a un lado del otro. Sí, algunos de los objetivos de la planeación sistemática son identificar los factores que afectan a la distribución, minimizar los números de personas requeridas para operar la planta, reducir los costos de mantenimiento, así como minimizar los daños y las personas en la prueba en caso de fuego o explosión. ¿Cuáles son las fases? Fase 1, la localización. Esto es importante para elegir la ubicación de la planta a distribuir. Para una distribución se debe decidir si la planta se mantendrá en el área actual o si es necesario reubicarla. Segunda fase, planeación general total. Esta fase establece el flujo que seguirá el área a organizar el tamaño del área total y las relaciones con otros departamentos del mono en general. ¿Sí? Se obtiene como resultado de un bosquejo de la figura de la distribución de la planta. La tercera fase, la planeación detallada. Esta fase implica definir dónde se va a ubicar cada equipo, la maquinaria y puestos de trabajo. La fase 4 es instalación. Esta fase pone en marcha el plan previo que se hizo con los movimientos necesarios de los equipos, la maquinaria y lo que se había planificado. Y se debe supervisar que la instalación se haga de acuerdo pues al plan que se estableció. Seguimos. ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de flujo y uno del recorrido? Sí, en el diagrama de flujo o proceso de flujo es una herramienta gráfica que se utiliza para visualizar detalladamente todos los pasos de un proceso o ya sea de un producto o servicio, mientras el diagrama de recorrido es una representación gráfica en la que se muestran las actividades que componen un proceso, así como sus movimientos y sus traslados. ¿Sí? Esto se puede aplicar en operaciones que involucren productos y materiales, trabajadores o equipos. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es básicamente la diferencia? Es que en el diagrama de flujo se utilizan los mismos símbolos. La diferencia es en el que el diagrama de recorrido se dibujan sobre un croquis o una distribución. El diagrama de flujo se utiliza para representar la secuencia lógica de pasos, mientras que el diagrama de recorrido se utiliza para representar la ruta física o el flujo que va a seguir este material en el proceso. ¿En qué situaciones para las cuales se aplica el diagrama de recorrido? Número uno, en los movimientos del trabajador. Este diagrama nos ayuda para poder utilizar los movimientos de materiales, objetos, pero sobre todo para averiguar fácilmente la distancia que recorren los operarios. Esto nos ayuda mucho para poder medir dónde está el cuello de botella, ¿sí? Para poder ver y poder obviamente optimizar los procesos, anotar el tiempo de salida y el tiempo de llegada. En otro donde se puede utilizar es en los diseños de layout o distribución dentro de una planta. El diagrama de recorrido se utiliza para planificar la distribución de instalaciones, ¿sí? Esto es específicamente útil en entornos en empresas de manufactura, almacenes o centros de distribución. Ahora vamos a ver cuáles son los 5 tipos de mermas que existen y vamos a ver algunos ejemplos. La primera es las administrativas, son causadas por errores en facturas, puede ser cobros, recibos, inadecuados de material o movimientos administrativos. Un ejemplo básicamente son las cantidades incorrectas tanto de cajas como de piezas respecto a lo facturado y contra lo que hay físicamente. Las operativas son causadas por errores en la ejecución de las actividades. Esto puede ser, o un ejemplo es cuando un operador realiza un mal trabajo, hace una negligencia o omite su proceso como debe de ser. Las mermas naturales son provocados por la naturaleza del producto, es decir, mercancía que ya se caducó o material dañados durante el proceso. Un ejemplo es cuando un alimento puede pasarse de su fecha de caducidad, por lo cual ya no se puede vender. Otro tipo de merma es la extracción. Son llamadas mermas por robo tanto de materiales como de efectivo. ¿Sí? Ya sea que, por ejemplo, un empleado robe material de la bodega,
También la siguiente merma es la de producción. Son causadas por el desperdicio generado en la manufactura de un producto. ¿Sí? Un ejemplo de ello es cuando la pieza a producir cuenta con un desperfecto y obviamente no cumple los estándares para poder ser pasada por calidad. Bueno, ¿cómo influye la gravedad en el manejo de material? Si la gravedad se utiliza para mover el material, esto es práctico, sí, es una de las fuentes pues, más económicas, ya que no siempre se utiliza electricidad y todo esto es en base a la misma gravedad de sí mismo de las herramientas. Una de ellas, pues obviamente es la caída libre, esto es importante en tenerlo en cuenta al manipular materiales pesados. Sí, también en el transporte almacenamiento, por ejemplo, los líquidos que pueden fluir hacia abajo debido a la gravedad, lo que requiere un manejo especial para evitar derrames, la carga y descarga, levantar unos objetos pesados, la gravedad pues obviamente siempre jala hacia abajo, lo que puede requerir el uso de equipos de elevación o técnicas adecuadas. Por esto es muy importante en unas empresas de manufactura, pues por ahorrar costos y poder ser más práctico el proceso, pues el uso de la gravedad en estos mismos. Bueno, hasta aquí termina la presentación del proyecto integrador. Muchas gracias por su atención.